Buenos días, hoy continuaremos con el dictado de las clases y vamos a ver el tema de compuestos carbonílicos. Ahora vamos a compartir el escritorio. El tema que vamos a ver hoy es el tema de compuestos carbonílicos, que es el primer tema necesario para la segunda parte del curso, es decir, para el segundo parcial. Lo voy a dividir en dos partes, ¿m? Compuestos carbonílicos 1 y compuestos carbonílicos 2. Los compuestos carbonílicos se caracterizan obviamente por tener un grupo carbonilo, un grupo en el cual el carbono está enlazado a un oxígeno, es decir, un enlace carbono heteroátomo, un enlace doble. Como todos recuerdan, un enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Dentro de los grupos carbonilos tenemos dos grupos, los aldehídos, que son aquellos que tenemos sobre el carbono una sustitución con un R que puede ser alifático aromático y un hidrógeno, o las cetonas, donde ambos sustituyentes son radicales, ya sea alquílicos o arílicos. Si el R es igual al R', tenemos una cetona simétrica. Si R es distinto de R', tenemos una cetona asimétrica. Los aldehídos se encuentran presentes muchísimo en la naturaleza, como por ejemplo la vainillina, que es un derivado de un benzaldehído, presente en la vainilla y responsable del olor característico. El citral, presente en los cítricos, que se caracterizan por ser terpenos, que ya vamos a ver más adelante, pero como ustedes pueden ver, tienen acá la función carbonílica. En este caso, acá le faltaría un hidrógeno, serían aldehídos, ¿sí? Los aldehídos y cetonas también son importantes moléculas de uso industrial, por ejemplo, la más sencilla, el formol, que sería el metanal, se usa en la producción de plásticos y resinas, es, es también preservante de materiales biológicos. Algunas moléculas muy conocidas, como la acetona, también la propanona, ¿no? El nombre IUPAC, o la metilisobutilcetona. Acá tienen un ejemplo de cetona no simétrica. De un lado tenemos un metilo, de un lado tenemos un etilo. Se utilizan como disolventes, con numerosas aplicaciones. ¿Cómo es la estructura del grupo carbonilo? Bueno, fundamentalmente hay que destacar que el carbono del grupo carbonilo es un carbono sp2. Por lo tanto el grupo carbonilo como los dos sustituyentes, ya sea un hidrógeno en el caso de aldehídos o dos Rs, se encuentran sobre un mismo plano, es decir, la geometría es triangular plana, con ángulos cercanos a los 120 grados, propio de la hibridación sp2. Como vimos, cuando la hibridación era sp2, un orbital p quedaba sin hibridizar. Por lo tanto, ese orbital p se alojaba perpendicularmente. En este caso, se aloja por encima y por debajo del plano. Y va a solaparse con otro orbital p del oxígeno para formar el enlace pi. Quiere decir que el enlace pi se va a manejar o lo vamos a tener estructuralmente por encima y por debajo del plano molecular. La estructura del carbonilo es plana, con una densidad electrónica por encima y por debajo del plano, igual que los dobles enlaces, asociados a ese enlace pi. Acá lo podemos ver, ¿sí? Tenemos todo el plano con todos los átomos, el carbono, el oxígeno y los dos radicales, y formando obviamente el enlace sigma carbono-oxígeno, y por encima una nube con dos electrones formando el enlace pi característico de manera similar a los alquenos. El grupo carbonilo, ya lo vimos en las primeras clases, en la segunda clase presencial, presenta resonancia. ¿Por qué? Tenemos un doble enlace, tenemos dos pares de electrones,
sobre el oxígeno, o sea, serían los electrones no compartidos, ¿sí? Y entonces ese par de electrones bien podría venir hacia el oxígeno, ya que el oxígeno es más electronegativo, estableciendo un exceso de carga negativa, o sea, un electrón más, porque el otro, bueno, ya está presente sobre el oxígeno. En este enlace pi tenemos un electrón asociado al oxígeno, un electrón asociado al carbono. Ahora, el que vendría hacia al oxígeno sería el propio del oxígeno más el del carbono, quedando así con una carga positiva. Es una estructura de resonancia. Fíjense que solo movemos electrones, una carga negativa sobre el oxígeno, y por lo tanto hay deficiencia de electrones, una carga positiva sobre el carbono, más menos carga cero, igual que la molécula inicial. Acá tenemos las dos estructuras de resonancia encerradas entre corchetes y separadas por flecha de doble punta, y acá tenemos la representación del híbrido de resonancia. Otra cosa importante que recordar que a través de los enlaces sigma se produce al haber una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, se produce una migración de electrones, o sea, los electrones del enlace sigma se acercan hacia el oxígeno generando un dipolo, es decir, un exceso de carga negativa sobre el oxígeno y un exceso de carga positiva sobre carbono. Esto determina que el momento de enlace del carbono-oxígeno tiene dos componentes. El componente debido al momento, al efecto inductivo, y el componente debido al efecto de resonancia. El primero se produce a través de los electrones sigma, uno podría decir que es un momento de enlace sigma, y el otro está asociado al enlace pi, entonces podríamos decir que es un momento de enlace pi. ¿Qué ocurre con estas moléculas? Y eso nos permite ver un poco sus propiedades físicas cuando interaccionan entre sí. Bueno, por empezar no poseen puentes de hidrógeno, porque no hay hidrógenos asociados a algo más electronegativo que el carbono. En los aldehídos, acá tenemos un hidrógeno, pero ese hidrógeno está unido a carbono, no a oxígeno o a un otro heteroátomo. Por lo tanto, no hay puentes de hidrógeno. Pero sin embargo, las moléculas sí son polares. Por lo tanto, las interacciones que mantienen unidas a estas moléculas y son las que determinarán propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad, son las interacciones dipolo-dipolo. Acá podemos ver un ejemplo en el cual podemos comparar moléculas de peso moleculares parecidos, propano, etanol y etanal, y podemos ver sus puntos de ebullición. Como se puede ver, los alcoholes tienen un punto de ebullición mayor que los aldehídos, mucho más, 78 a 21, y ambos muchísimo más que el propano. Y esto se debe a la magnitud de las interacciones moleculares. En hidrocarburos, moléculas no polares, solo interacciones dipolo inducido o de London. En los aldehídos tenemos interacciones dipolo-dipolo, y en los alcoholes obviamente tenemos puentes de hidrógeno porque tenemos un hidrógeno asociado a algo más electronegativo que el carbono, que en este caso es el oxígeno. Otra cosa importante es que sí se pueden producir puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo, ya que posee electrones sin compartir, dos pares de electrones sin compartir, con moléculas de agua. Y acá ocurre lo mismo que ya vimos con otras moléculas. Moléculas más pequeñas presentan solubilidad en agua, porque tienen una parte polar importante y una parte no polar pequeña. A medida que aumenta la longitud de la cadena está formada solo por carbono e hidrógeno, por lo tanto la cadena es no polar, la molécula se vuelve menos polar y por lo tanto más insoluble en agua. Así, el metanal, el etanal, la propanona, las moléculas más pequeñas, son solubles en agua en todas las proporciones. Y aldehídos o cetonas más largas, por ejemplo el decanal o la 2-decanona, son insolubles en agua.
y solubles en solventes no polares. Vayamos a ver algo relacionado, ya pasamos a las propiedades químicas, dejamos un poco la estructura, dejamos la parte de las propiedades físicas, la polaridad, las moléculas interaccionando para explicar un poco solubilidad y punto de ebullición, y pasemos a la reactividad de los grupos carbonílicos. Los grupos carbonilos, o sea, en reacciones, son moléculas muy ricas desde el punto de vista de su reactividad. Acá tenemos una representación de un grupo carbonilo. Acá tenemos el carbono del carbonilo, este es el carbono 1. Al carbono 2, de acuerdo a una nomenclatura vieja, se lo suele llamar, ya lo vimos eso, carbono alfa. Al que sigue sería el carbono beta, y así sucesivamente. Cuando tenemos una cadena muy larga, al último carbono se lo llama carbono omega, que es la última letra del alfabeto griego. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lípidos, porque para nombrar los ácidos grasos es necesario conocer esa nomenclatura. Pero lo importante de acá es que nosotros tenemos el carbono 1, este es el carbono alfa, y los hidrógenos unidos al carbono alfa se los suele llamar hidrógenos alfa. Hecha esta salvedad, podemos decir que la molécula tiene 3 centros reactivos fundamentalmente. Este que está marcado en rojo, que es el oxígeno, este que está marcado en verde, que es el carbono, acá tenemos los dos, el grupo carbonilo, y este hidrógeno que está marcado con este otro color. ¿Cómo son esos centros? El primero de ellos es un centro básico. Tiene pares de electrones sin compartir, es decir, podría captar un protón o una especie cargada positivamente, un electrófilo. El oxígeno puede reaccionar con ácidos o puede reaccionar con electrófilos. El segundo grupo es un centro electrofílico. Como vimos, el carbono carbonílico está polarizado por efecto inductivo y por efecto de resonancia, por lo tanto tiene una densidad de carga positiva. Por lo tanto, ese centro podrá ser atacado por nucleófilos. Por último tenemos este tercero, este hidrógeno, y obviamente si es un hidrógeno va a ser atacado o puede ser atacado por un grupo oxidrilo, por una base, para formar agua. Por lo tanto, decimos que este centro es ácido. Resumiendo, un centro básico, un centro electrofílico y un centro ácido. Acá tenemos un poquito el resumen. Y acá presentamos otra vez esta estructura, donde resumimos un poco lo que habíamos dicho. El centro básico puede ser atacado por protones, el grupo carbonilo, que puede ser atacado, el carbono carbonílico, por un nucleófilo, y el hidrógeno puede ser atacado con una base. Vamos a ver cada una de esas reacciones. La primera de ellas, el ataque de un protón sobre el oxígeno del grupo carbonilo. Acá lo podemos ver. Tenemos el grupo carbonilo, el protón ataca al oxígeno, y este oxidrilo queda cargado positivamente. No es bueno tener un átomo electronegativo cargado positivamente, por lo tanto, esta especie tiene una estructura de resonancia. Esa estructura de resonancia hace que el par de electrones vaya hacia el oxígeno y el carbono quede positivamente. ¿Qué hemos hecho por esta interacción del carbonilo con el protón? Hemos logrado convertir un carbono que está cargado positivamente, pero con un delta de carga positiva, no con una carga positiva concreta. Podríamos decir que esta especie es un electrófilo débil, porque tiene una carga positiva, pero un diferencial de carga positiva. Cuando le agregamos el protón,
lo transformamos en un electrófilo fuerte, es decir, un electrófilo, un carbono electrofílico que tiene sobre él una carga positiva completa. Es decir, si nosotros a esto le asignáramos un valor de 1, podemos decir que esto, 1 positivo, esto es menor a 1. Y puede ser mucho menor a 1. Cuanto más cercano a 0 sea, menos electrófilo será este carbono. Pasemos a ver el segundo tipo de reactividad. Cuando un nucleófilo ataca al carbonílico, al grupo carbonílico. Bueno, y acá podemos establecer una comparación. Esa comparación la vamos a hacer con los dobles enlaces de alquenos. ¿Qué pasaba? Cuando teníamos un doble enlace de alquenos, en el enlace obviamente tenemos carbono unido a carbono, es un enlace no polar. Sigue siendo una estructura plana con una densidad de electrones por encima y por debajo del plano. En alquenos, ¿qué vimos? Que la reacción característica era la adición electrofílica, así empezaba. Es decir, un electrófilo, por ejemplo un protón, atacaba la densidad de carga negativa por encima y por debajo del plano y generaba un carbocatión. ¿Qué pasa en carbonilos? Bueno, en carbonilos la situación es un poco distinta. Tenemos un doble enlace que es polar, ya habíamos visto. Densidad de carga negativa, densidad de carga positiva, por lo tanto directamente una reacción puede iniciarse por un ataque nucleofílico al carbono electrofílico del carbonilo. Eso es una reacción muy característica que se presenta en carbonilos. Tenemos en alquenos entonces adición electrofílica al doble enlace, y en carbonílicos el mecanismo característico que vamos a estudiar es la adición nucleofílica al carbono carbonílico. Y asociado a que este carbono carbonílico es un doble enlace no polar. Veamos ejemplos de estas reacciones. En este caso tenemos, si se fijan, la adición de ácido cianhídrico al grupo carbonilo. Entonces, el ácido cianhídrico tiene un protón y un cianuro. El cianuro es el nucleófilo. El nucleófilo irá hacia el carbono. El protón, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el hidrógeno. Fíjense que es una adición, porque a partir de un doble enlace generamos dos nuevos enlaces sigma, desapareciendo el enlace pi. De la misma manera, en la adición a un carbono carbonílico en presencia de un alcohol, el alcohol tendrá un protón, ¿se acuerdan que eran ácidos los alcoholes, débiles, pero eran ácidos al fin, que irá al oxígeno, y el alcóxido, que sería el nucleófilo, y ataca al grupo carbonilo. Ahora bien, para esta reacción de adición nucleofílica al carbono carbonílico, se nos van a presentar dos casos. En general, como vimos, el grupo carbonilo está polarizado, generando, como también vimos, un diferencial de carga positiva sobre el grupo carbonilo. Sin embargo, ese electrófilo se considera un electrófilo débil. ¿Se acuerdan que vimos que para convertirlo en fuerte teníamos que protonarlo? Vamos un poquito para atrás. Electrófilo débil, molécula polarizada, electrófilo fuerte cuando le agregamos un protón. Débil, fuerte. ¿Cómo se convierte el débil en fuerte? Al agregar un protón. Bueno, volvamos. Entonces, los nucleófilos también se clasifican en nucleófilos débiles y nucleófilos fuertes. Entonces, cuando nosotros tenemos este electrófilo que es débil y le agregamos un nucleófilo débil, no se produce reacción. Sí se producirá reacción cuando tenemos este electrófilo débil y le agregamos un nucleófilo fuerte.
Entonces va a haber dos mecanismos de reacción. Bueno, yo creo que para esta primera parte de grupos carbonilos está bien hasta acá. En la próxima clase, la segunda parte de grupos carbonílicos, les voy a seguir explicando estos dos mecanismos. Vamos a ver más reacciones y también vamos a terminar la teoría de grupos carbonilos explicando un poco la acidez de los hidrógenos alfa, tratando de explicar de una reacción muy, muy importante, que es la reacción de condensación aldólica, que la van a seguir viendo a lo largo de su carrera en otras asignaturas. Bueno, entonces hoy dejamos aquí.